La niebla se cernía sobre el pueblo como un sudario gris, espeso y sofocante. Los faroles de las calles apenas iluminaban unos metros antes de ser devorados por la oscuridad. En la distancia, el ulular del viento se mezclaba con susurros casi imperceptibles, palabras que nadie pronunciaba, pero que vibraban en los oídos de aquellos que se aventuraban fuera de sus casas después del anochecer. Era una costumbre no escrita, una ley silenciosa. Nadie debía caminar solo por las calles después de la medianoche. Pero esa noche, Claudia despertó con el corazón latiendo frenéticamente y la garganta seca. Algo, o alguien, la llamaba. La bruma afuera parecía tener vida propia, retorciéndose en una danza sin fin. A medida que miraba por la ventana, el suelo tembló bajo sus pies. La niebla vacilaba, dudaba de su propia naturaleza. Fue entonces cuando una luz, tan intensa como desconocida, brotó de lo más profundo de su ser. La oscuridad retrocedió, pero la figura de la mujer en el yukata seguía allí, observándola en silencio. «Ya no hay salida», susurró, y esas palabras calaron hondo en su alma. Claudia no era solo una espectadora, ya no estaba condenada a ser parte de ese ciclo eterno. Algo en su interior comenzó a resistir, a luchar. Con cada paso que daba, la niebla se desvanecía, pero las voces de las almas perdidas seguían susurrando, como ecos de una tragedia inquebrantable. Claudia sabía que estaba a punto de enfrentarse a lo que había mantenido al pueblo atrapado en este limbo, y lo haría con una determinación que nunca había conocido. Aunque la niebla se disipó, la oscuridad persistió, y el peso de lo vivido no desapareció por completo. Claudia había logrado romper el ciclo, pero el precio de su libertad era algo que aún no entendía por completo. El pueblo despertó a un nuevo día, pero algo había cambiado. Algo en su mirada, algo que indicaba que el ciclo, aunque transformado, nunca desaparecería. Y cuando la niebla regrese, ella ya no será la misma. Si te ha intrigado esta historia, no olvides darle like y suscribirte a *Ecos de la Noche* para descubrir más relatos que acechan en la oscuridad. La niebla se cernía sobre el pueblo como un sudario gris, espeso y sofocante. Los faroles de las calles apenas iluminaban unos metros antes de ser devorados por la oscuridad. En la distancia, el ulular del viento se mezclaba con susurros casi imperceptibles, palabras que nadie pronunciaba pero que vibraban en los oídos de aquellos que se aventuraban fuera de sus casas después del anochecer. Era una costumbre no escrita, una ley silenciosa. Nadie debía caminar solo por las calles después de la medianoche. Sin embargo, cuando Claudia despertó aquella noche con el corazón latiendo de manera frenética y la garganta seca, no pudo ignorar la sensación de que alguien, la llamaba. Se levantó de la cama, con el cuerpo aún sumido en una pesadez onírica, y caminó hasta la ventana. Afuera, la bruma se arremolinaba como si tuviera vida propia. El reloj en la pared marcaba las 2:13 de la madrugada. Su reflejo en el vidrio parecía distorsionado, su propia imagen más delgada, más alta, los ojos demasiado oscuros. Se frotó el rostro y, sin saber por qué, sintió la necesidad de salir. Era absurdo, irracional, pero la urgencia en su pecho la empujaba hacia la puerta de entrada. Descalza, con la camisola de dormir ondeando con la brisa fría, descendió las escaleras y giró el picaporte. La madera crujió y un escalofrío recorrió su espalda. Fuera, el silencio era abrumador. No había grillos ni murmullo de hojas. Solo la niebla y la certeza de que algo la observaba desde el otro lado de la calle. Quiso regresar, pero sus pies siguieron avanzando sin su consentimiento. La humedad le calaba la piel. La opresión en su pecho se hizo insoportable. Entonces lo vio. Una figura delgada, casi un borrón en la bruma. No tenía rostro, pero Claudia supo que la miraba directamente. Un gélido terror le atravesó el alma cuando la sombra alzó un brazo y señaló detrás de ella. Un susurro, apenas audible, se deslizó en su oído. «Ya es hora». Un grito ahogado se atoró en su garganta. Se giró, pero su casa ya no estaba. En su lugar, la niebla había devorado todo. Sus pies tocaban tierra húmeda y fría, un sendero que no recordaba haber visto antes. Detrás de ella, la figura seguía allí, paciente. No había vuelta atrás. Algo en su interior,
Una memoria enterrada en lo más profundo de su ser despertó con una certeza escalofriante. Ella ya había estado allí antes, y esta vez no regresaría. Claudia intentó correr, pero sus piernas parecían estar sumidas en la tierra misma, como si cada paso fuera un esfuerzo titánico por liberarse de un yugo invisible. La niebla, densa y pegajosa, parecía envolverse alrededor de su cuerpo, apretando cada músculo, cada fibra de su ser. Miró hacia adelante, pero el camino se alargaba interminablemente, como si la propia oscuridad estuviera distorsionando el espacio. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un murmullo indistinto que la rodeaba por completo. Era como si el aire estuviera cargado de voces lejanas, voces de aquellos que habían transitado ese sendero antes que ella y que nunca regresaron. Un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza, pero algo la mantenía en movimiento, algo que la impulsaba a seguir, aunque no le entendiera. Era como si una fuerza ajena tomara el control de su cuerpo, forzándola a avanzar sin poder resistirse. De repente, un destello de luz apareció en el horizonte, tenue pero visible entre las sombras. No estaba segura de qué era, pero una extraña necesidad de alcanzarlo la arrastró hacia adelante. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más se desvanecía, como si la luz jugara con ella, ocultándose y apareciendo en puntos inesperados. Cuanto más la perseguía, más se adentraba en un territorio desconocido. En medio de su desesperación, un grito distante cortó el aire. Era el mismo grito ahogado que ella había intentado emitir antes, pero esta vez parecía provenir de otro ser, alguien más atrapado en la niebla. El sonido la hizo detenerse en seco, el eco retumbó en su cabeza y sus pensamientos se nublaron. Miró hacia atrás, pero la figura seguía allí, inmóvil, observándola con una presencia aún más palpable, como si la estuviera esperando. La niebla comenzó a espesarse aún más, envolviéndola en un manto de opresión, hasta el punto de que apenas podía ver sus propias manos frente a su rostro. Sin embargo, algo más había cambiado. Los susurros que antes solo eran murmullos comenzaron a tomar forma. Ya no eran palabras incomprensibles, sino voces claras, distintas, que se entrelazaban con su mente. «No debiste venir», decía una. «Nunca escaparás», susurraba otra. Y la más cercana, la más aterradora: «Estás perdida». Claudia intentó gritar, pero su voz no salió. No había sonido, no había aire. La sensación de estar atrapada en un lugar sin tiempo, sin espacio, la invadió por completo. Cada paso que daba parecía ser absorbido por la niebla, como si la tierra misma la tragara. No recordaba cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado. Todo era un ciclo interminable de miedo, confusión y desesperación. La figura del otro lado de la calle nunca dejó de mirarla. Sus ojos, aunque invisibles, le transmitían una sensación de conocimiento profundo, como si supiera cada pensamiento, cada temor que pasaba por su mente. Y aunque Claudia no podía verla de manera clara, sentía que había algo inhumano en su presencia. No era un ser de carne y hueso, sino una entidad que había estado allí mucho antes de ella, una presencia tan antigua como el mismo pueblo. Unos pasos crujieron detrás de ella. Claudia se giró rápidamente, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. No había nadie, pero el aire se sentía más denso, más espeso. Algo la rodeaba, algo la estaba acechando desde las sombras. La niebla no solo la cubría, sino que la aplastaba como si intentara aplazar su destino. De repente, la sensación de que no estaba sola se hizo más fuerte, y un frío helado recorrió su espina dorsal cuando escuchó una respiración detrás de ella. Volvió a mirar hacia adelante, pero la luz que antes había visto desapareció por completo. Todo era oscuridad ahora. La niebla se tragó cada rastro, cada indicio de lo que había sido real. La figura de la bruma, que antes solo había señalado un punto en el horizonte, ahora estaba a su lado, tan cerca que podía sentir la presión de su presencia. Claudia quiso gritar, pero sus labios no se movían, su voz se había esfumado. Un leve tirón en su muñeca la hizo girar nuevamente.
La niebla se apartó brevemente y una mano espectral, fría como la muerte misma, apareció ante ella. La piel de la mano no era humana, sino una superficie translúcida, casi líquida, como si estuviera hecha de la misma sustancia que la niebla que la rodeaba. La figura levantó lentamente el brazo y, sin decir una palabra, tocó su piel. Un choque helado la atravesó, y algo en su interior se rompió. «Has llegado demasiado tarde», susurró una voz dentro de su cabeza, y por primera vez, Claudia comprendió la gravedad de lo que estaba sucediendo. La niebla no la había seguido por azar, no la había arrastrado sin razón. Ella no estaba destinada a regresar. Algo la había llamado allí, algo que había estado esperando desde hacía mucho tiempo. Claudia sintió un nudo en el estómago, una presión insostenible en su pecho. La niebla, que antes la rodeaba como una capa densa, ahora parecía abrazarla con más fuerza, como si intentara ahogarla. La figura a su lado seguía inmóvil, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada penetrante, como si pudiera ver hasta lo más profundo de su alma. En ese instante, recordó algo que había olvidado, algo que había estado enterrado en lo más recóndito de su mente. Un susurro distante se filtró en su memoria, un nombre: Yurei. La palabra resonó en su cabeza como un eco de terror antiguo, como si hubiera sido una advertencia olvidada. Un Yurei, pensó, una de las almas errantes que no podían encontrar descanso. El pueblo, su pueblo, siempre había tenido sus leyendas. Historias de espíritus vengativos, de almas atrapadas en la niebla, de sombras que se alimentaban del miedo. Pero nunca pensó que fuera más que eso, una leyenda, una historia contada alrededor del fuego en las noches frías. Hasta esa noche, el aire se volvió aún más pesado, y Claudia se dio cuenta de que la niebla no solo era densa, sino que tenía una sustancia, una consistencia pegajosa que la mantenía atrapada. Cada movimiento era más difícil que el anterior, como si la niebla misma intentara arrancarle la voluntad. Intentó respirar con más fuerza, pero el aire estaba frío, viciado, como si hubiera estado encerrado durante siglos. De repente, un grito resonó en la distancia, un lamento bajo, arrastrado por el viento, pero que Claudia reconoció al instante. No era un grito de angustia, sino un susurro cargado de desesperación, un llanto que le atravesó el alma. La niebla se agitó y una sombra más se formó frente a ella, tan oscura como la misma oscuridad que la rodeaba. La figura apareció lentamente, como si se materializara desde el mismo vacío. Claudia sintió su piel erizarse y su corazón comenzó a latir con fuerza. La sombra no tenía rostro, ni forma definida. Era una figura difusa, flotante, pero las manos eran alargadas, de dedos finos y retorcidos. Estiró una de sus extremidades hacia ella, y, sin poder evitarlo, Claudia dio un paso hacia atrás, aterrada. Pero el terreno parecía moverse bajo sus pies. La niebla la estaba absorbiendo, tragándola con una rapidez inusitada. Intentó gritar, pero su boca se cerró como si alguien la hubiera sellado. No podía hablar, no podía pedir ayuda. El aire se volvía cada vez más denso, y la oscuridad parecía tragarse cada rincón de su conciencia. La figura frente a ella se acercaba lentamente, sus dedos fríos rozando la piel de Claudia, que sentía como si su energía vital se drenara con cada contacto. Un susurro, tan suave como la brisa, se deslizó en sus oídos. «Vas a quedarte con nosotros». Claudia intentó dar un paso atrás, pero sus pies ya no respondían. La niebla se había vuelto más espesa, casi sólida. Sus brazos se sentían pesados, como si estuviera sumida en un agua profunda, sin poder emerger. No podía moverse, no podía respirar. Estaba atrapada en un ciclo interminable de terror, como si cada intento de escapar solo la acercara más a la condena. Algo en su interior comenzó a crujir, un quebranto lejano, una sensación de que algo o alguien la había estado esperando en este lugar durante siglos. «Es tarde para escapar», repitió la voz detrás de ella, que parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. La niebla comenzó a disiparse momentáneamente, y frente a ella, una figura se delineó claramente en la oscuridad. Era el mismo ser que la había señalado antes,
Pero esta vez, la niebla se desvaneció solo para revelar su forma. Era una figura de una delgadez extrema, con extremidades largas y huesudas, y una piel tan blanca que parecía desprovista de vida. En su rostro, Claudia no pudo ver ojos, pero sintió que le observaba profundamente, como si pudiera ver sus pensamientos más íntimos. Y entonces, la figura habló. «Regresarás con nosotros. Todos lo hacen. El ciclo debe continuar». El viento aumentó su fuerza, llevándose consigo las pocas luces que quedaban. Todo se volvió más oscuro, y Claudia sintió que el tiempo se desvanecía, que la bruma la engullía por completo. La sensación de estar perdida, atrapada en un lugar entre el mundo de los vivos y los muertos, la inundó por completo. Quiso recordar algo, algún detalle, alguna forma de escapar, pero la niebla se la había llevado. Ya no era más que una sombra perdida, una alma atrapada en el tiempo. De repente, la niebla comenzó a formar figuras, sombras familiares que flotaban alrededor de ella. Reconoció rostros distorsionados, rostros que alguna vez fueron parte de su vida. Su madre, su hermano, personas que había conocido de niña, todos con los ojos vacíos, mirándola sin poder hablar. Cada uno de esos rostros la observaba con la misma expresión vacía, la misma mirada de condena. Los muertos no descansaban aquí. Todos formaban parte del ciclo. Todos estaban atrapados en el mismo lugar, esperando la siguiente alma que se les uniera. Claudia quería correr, quería escapar, pero sus pies no la obedecían. Cada vez que intentaba moverse, la niebla la arrastraba de nuevo, la absorbía, la sumía en la oscuridad. Y en ese momento comprendió la terrible verdad. Ella ya no era Claudia. Ella ya era una de ellos. Claudia sintió un estremecimiento profundo, como si su cuerpo entero se hubiera quebrado por dentro, como si las mismas fibras de su ser fueran arrastradas a otro plano. La niebla, densa y fría, la rodeaba como un sudario pesado, y los susurros ahora eran más nítidos, más cercanos, como si fueran voces de personas que alguna vez conoció, pero sus rostros se habían desvanecido de su memoria. El viento ululaba entre los árboles, pero en sus oídos solo resonaba una palabra: tarde. La figura que la acompañaba ahora la observaba con una presencia palpable. No necesitaba ver sus ojos, porque podía sentirlos penetrando su alma. «No tienes dónde ir», susurró la voz, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes a la vez. Claudia trató de mover las piernas, de buscar una salida, pero la niebla la envolvía, la mantenía prisionera en ese lugar entre las sombras y la oscuridad. La sensación de que la atrapaban se intensificaba, como si el aire mismo se hubiera vuelto una trampa mortal. Avanzó sin rumbo, guiada por un impulso que no comprendía, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Los susurros se intensificaron, ahora hablaban con claridad, con voces antiguas, casi familiares. «Lo sabes», decía una de ellas, «el ciclo nunca termina». Claudia miró a su alrededor, buscando algo que le diera una respuesta, pero lo único que veía era niebla, más niebla, un laberinto interminable de sombras. De pronto, un parpadeo de luz la deslumbró. Era tenue, pero lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. A lo lejos, entre las sombras, vio una figura humana. Su cuerpo estaba cubierto por un yukata desgastado, como si hubiera estado vagando allí durante siglos. El rostro de esa persona estaba completamente oculto por la niebla, pero Claudia sintió una extraña conexión, como si esa figura fuera el reflejo de lo que ella misma había sido, como si ese ser estuviera atrapado en la misma condena que ella. «Ven aquí», susurró la figura. La voz era cálida, pero cargada de tristeza, de desesperación. Claudia, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella, arrastrada por un impulso irracional. No sabía por qué, pero esa figura parecía ofrecerle algo, una respuesta quizás, o tal vez una salida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó la cabeza, revelando un rostro pálido, completamente desprovisto de vida. Era una mujer, o al menos lo había sido alguna vez. Sus ojos vacíos, como dos pozos oscuros, miraban a Claudia con una mezcla de compasión y desesperación. «Ya no hay salida»,
dijo la mujer con una voz quebrada. Este es el lugar donde los perdidos terminan. El ciclo es interminable. Todos los que vienen aquí deben quedarse. Claudia retrocedió, horrorizada, pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer extendió su mano, tomando la suya con una fuerza sorprendente. «No puedes escapar», susurró, con una sonrisa vacía. «Ya eres una de nosotros». El frío se apoderó de su cuerpo como una oleada, recorriéndola de pies a cabeza, y la niebla pareció tragarse toda la luz que quedaba. El suelo debajo de sus pies se volvió tan blando como si fuera barro, y la presión en su pecho la hizo caer de rodillas. Los gritos, susurros y lamentos llenaron el aire, todos provenientes de personas que no podía ver, pero que sentía muy cerca. En ese momento, Claudia entendió. Comprendió que no era solo la niebla la que la había arrastrado hasta allí. Era algo más antiguo, una presencia, una fuerza maligna que había estado esperando, observando, y que había atraído a tantas almas perdidas a lo largo de los siglos. La figura del Yurei, la que había visto al principio, no era una casualidad. Era un recordatorio, un aviso. «Este es el destino de todos los que se atreven a cruzar el umbral», dijo la mujer, mientras las sombras comenzaban a rodearla. «El ciclo nunca termina. Siempre habrá otro como tú, que buscará respuestas y terminará atrapado en la niebla. Y tú, Claudia, ya eres una de las nuestras». El viento soplaba más fuerte, las voces se intensificaban y la figura de la mujer desapareció entre la niebla con un último susurro, tan bajo que casi no se escuchó. «Ya es demasiado tarde». Claudia intentó levantarse, pero el peso de la niebla, de la oscuridad, de las voces, la mantenía en el suelo. Algo comenzó a arder dentro de ella, una desesperación creciente, un deseo de luchar, de escapar. Miró hacia el horizonte, buscando algo, cualquier cosa que le ofreciera una salida, pero lo único que encontró fue la oscuridad infinita, una extensión interminable de niebla. El suelo comenzó a moverse nuevamente, y Claudia se dio cuenta de que ya no estaba sola. Algo se acercaba a ella, algo grande, algo que se deslizaba sobre el terreno como una sombra viva, más densa que la niebla misma. Una presión sobre su pecho la hizo caer al suelo, y sintió el aliento de algo frío, helado, sobre su cuello. Los susurros volvieron a rodearla, pero esta vez no eran solo palabras. Era como si todas las almas atrapadas en ese lugar la estuvieran llamando, suplicando, arrastrándola hacia las profundidades de la niebla eterna. «No hay escape», murmuró la voz, la misma que la había perseguido desde el inicio. Nunca hubo escape. El aire se volvió irrespirable y el peso de la niebla sobre su pecho la aplastaba, la asfixiaba. Claudia cerró los ojos, sintiendo que su mente se nublaba, pero en el fondo de su ser, algo todavía luchaba, algo que se negaba a rendirse. Un destello de luz apareció, débil, pero persistente. Era tan fugaz que Claudia apenas pudo verlo. Y en ese momento, sintió que algo en su interior se rompía. Algo antiguo, algo que había estado dormido dentro de ella, despertó. Un grito, ahogado pero poderoso, surgió de su garganta, y la niebla, por primera vez en siglos, vaciló. Pero aún no era suficiente. El suelo tembló bajo sus pies, como si el mismo mundo se estuviera desmoronando. La niebla, en su intento de consumirla por completo, comenzó a vacilar, a dudar de su propia naturaleza. Un destello de luz surgió de lo más profundo de su ser, iluminando la oscuridad que la rodeaba. Claudia sintió como su cuerpo, agotado y desgastado, se llenaba de una fuerza que no comprendía, una energía antigua, salvaje. Era como si un remanente de su alma, algo de su esencia que había permanecido intacto a pesar de la tormenta de miedo y desesperación, comenzara a tomar forma. La niebla que antes la asfixiaba ahora parecía retroceder, como si se desintegrara ante la intensidad de esa luz. El aire se volvió respirable por primera vez en horas, pero la figura de la mujer de Yukata seguía ahí, observándola desde la penumbra. No se movía, pero su presencia era un peso constante, una amenaza tangible que Claudia sentía en lo más profundo de su ser. «Ya no hay salida», susurró, su voz cargada de una tristeza infinita. «El ciclo no puede romperse, Claudia.
Todo lo que has visto, todo lo que has experimentado, ha sido parte de él. Eres una pieza más en un rompecabezas eterno. Claudia no respondió. No podía, pero dentro de ella, un impulso irracional, una verdad olvidada, comenzó a germinar. Ella no era solo un espectador. No estaba condenada a seguir ese ciclo sin fin. Había algo en su interior que resistía, algo más fuerte que la niebla, que la oscuridad y las voces susurrantes. La fuerza que la mantenía atada a este lugar también podía ser la que la liberara, pero necesitaba enfrentarse a la fuente misma de su condena. Con un esfuerzo titánico, Claudia dio un paso hacia la figura. La niebla, aún densa, parecía querer arrastrarla de vuelta, pero cada paso que daba la acercaba más a su destino. La luz que emanaba de ella misma se intensificaba, deslumbrante, mientras el aire, antes pesado y viciado, se volvía cada vez más claro. La figura del yukata comenzó a desvanecerse, como si fuera un reflejo en el agua. La conexión entre ellas, la comprensión de lo que ocurría, era ahora mutua. Claudia sabía lo que tenía que hacer. El ciclo nunca termina, murmuró la figura como una última advertencia. Claudia levantó la cabeza, desafiante, y exhaló un suspiro profundo. La niebla había comenzado a disiparse, pero aún quedaban restos de susurros que la rodeaban, un canto bajo casi inaudible. Sin embargo, ahora, en su pecho, una calma inusitada comenzó a brotar. Ella ya no era la misma, ya no era la víctima del ciclo. Todo tiene un fin, dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron con una autoridad que jamás había sentido. El aire parecía detenerse, como si todo lo que había sido, todo lo que había hecho parte de su tormento, se hubiera detenido en ese preciso instante. La niebla comenzó a disiparse por completo, pero la oscuridad persistía. No era una oscuridad vacía, era la oscuridad de un mundo antiguo, donde las almas perdidas no descansaban, donde los ecos de esos que habían sucumbido a la niebla seguían susurrando. Claudia no era libre, pero tampoco estaba atrapada. Ella, por fin, entendía la naturaleza del lugar, un limbo donde las almas vagaban, pero donde, de alguna manera, todas las piezas del ciclo podían alterarse. Con un esfuerzo final, extendió las manos hacia la sombra que quedaba de la figura, esa presencia antigua que ya no era humana. Y, en ese instante, algo cambió. La figura comenzó a desvanecerse ante ella, desmoronándose como polvo llevado por el viento. La niebla, que antes la había consumido, ahora retrocedía ante su poder. Pero algo más comenzó a desvanecerse: las voces. Las voces que siempre la habían rodeado, que siempre la habían perseguido, comenzaban a perder su fuerza. Eran susurros lejanos, susurros de almas perdidas que ya no podían alcanzarla. La bruma que la rodeaba desapareció lentamente, y el pueblo, que había estado sumido en un velo oscuro, comenzó a revelarse. Claudia, descalza y con el cuerpo empapado por la humedad, estaba de pie en la entrada de su casa, mirando hacia las calles vacías. La bruma ya no la rodeaba, pero el peso de lo vivido no se desvaneció por completo. Había logrado romper el ciclo, sí, pero no sin consecuencias. Caminó hacia el interior de la casa, lentamente, como si aún estuviera procesando todo lo que había sucedido. Las luces de la casa parpadearon una vez más, como si fueran testigos de su regreso. Pero Claudia sabía que el regreso no era completo. Había algo que le esperaba, algo que la había llamado y que ahora estaba en paz. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada, y el pueblo, aún envuelto en la niebla, guardaba su silencio. El viento soplaba suavemente por las calles vacías, como si no hubiera habido nunca una tragedia, como si la niebla nunca hubiera existido. Sin embargo, en el fondo de su ser, Claudia sabía que el ciclo nunca había desaparecido, solo había cambiado. Y ahora ella estaba lista para enfrentar lo que vendría, sabiendo que las sombras siempre estarían acechando. Era tarde, pero había algo más, algo dentro de ella, algo que no podía descifrar, un eco de lo que había sido. Sabía que, tarde o temprano, la niebla regresaría, y cuando lo hiciera, Claudia ya no sería la misma. Sería algo más, algo que había cruzado el umbral,
algo que había aprendido a mirar más allá de la muerte. La niebla se disolvió lentamente, y aunque el pueblo despertó a un nuevo día, algo en el aire permaneció. Algo en la mirada de Claudia había cambiado para siempre.